Muy buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la presencia del doctor Bernardo Vega. Buenas tardes. Ex embajador, todos los que tú quieres. Lo importante es que usted, habiendo sido lo que fue, siempre ha sido lo que era. Usted sigue siendo escritor y sigue siendo uno de los hombres que lo que dice se lo toman en cuenta, ¿eh? Y es lógico que sea así. ¿Para bien o para mal? Yo diría que para bien. Sí. Usted es una de las mentes más lúcidas y una de las mentes que más ha contribuido, no solamente a lo que es lo que son las obras literarias, sino también por el país. Qué gracias. De todos modos, hay una crisis planteada ya. Sin embargo, en la República Dominicana tenemos una serie de déficits. Déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente. Eso no pudiese contribuir a que a la República Dominicana le dé más duro la crisis que a otros países del área. La crisis financiera está dando duro a todo el mundo. No hay país que no se esté escapando de eso y contagiando con eso. Y las proyecciones para el año 2009 son muy, muy negativas. Es decir, oyendo los economistas que más han acertado, advirtiendo lo que iba a pasar, que no fueron tantos, pero hay varios, como el profesor Rubín de la Universidad de Nueva York, todos dicen que esto solamente comienza a mejorar después del año 2009, no a partir de junio del 19, como están los más optimistas, ¿no? Ya. Y es una crisis porque la profesión mía, la de economista, no necesariamente es una profesión de gente que aceptan con humildad sentirse equivocados. Claro. Y hay muchos libros que se han escrito diciendo que la Gran Depresión del año 30 no podía repetirse, porque ya los economistas aprendieron cómo enfrentarla. Y le han comenzado a aplicar el Banco Central de los Estados Unidos aplica la teoría de Friedman, de bajar las tasas de interés a cero prácticamente, y a tirar muchos inorgánicos, expandir el crédito para que surja la demanda, inducir la demanda, y no está funcionando. Y el Tesoro de Estados Unidos aplica la teoría keynesiana, que es la otra gran teoría de aumentar el déficit fiscal. Claro. Y un paquete de estímulo que se está discutiendo en el Congreso norteamericano y que ahora el presidente Obama va a llevar otro paquete de estímulo, y tampoco está funcionando. Entonces tenemos que aceptar con humildad que no es verdad que ya habíamos aprendido cómo enfrentar esto, porque esto se suponía que ya debería estar echándose para atrás la gran recesión, y no está ocurriendo, ¿no? Así que hay un pesimismo en la profesión y una idea de que esto va a durar por lo menos hasta diciembre, y eso inmediatamente tiene efectos en todos los países. Mientras más cercanos estemos los países a los Estados Unidos, más afectados estaremos. Un país como Chile, por ejemplo, que se beneficia del cobre, pues está más aislado. Chile durante muchos años aprovechó los altos precios del cobre, hizo una cuenta bancaria de reserva para los años flacos, para las vacas flacas, y ahora las vacas flacas está gastando ese dinero. Nosotros tuvimos un incremento muy importante de la reserva monetaria en el 2007, pero ese incremento ya lo gastamos en el 2008. Claro. Entonces esto nos va a afectar a nosotros, está afectando a Centroamérica. México tuvo un problema adicional, que es que su sistema bancario sí quedó contagiado, y ahí ha habido una devaluación fuerte de la moneda y una crisis bancaria, que no es el caso dominicano. El caso dominicano nada más está afectando, por suerte, la economía real, pero no el sistema bancario, porque con la crisis de Baninter y los otros bancos aprendimos cómo controlar a los bancos para que no hicieran lo que no deberían hacer, y hay una supervisión muy eficiente sobre eso, y no hay problemas con los bancos, pero está afectando la economía por diferentes lados. Sin embargo, usted hablaba de las medidas que se han tomado en los Estados Unidos, y Obama ya ha venido pronunciándose en cuanto a lo que será su modelo económico de entrada desde que llegue a la presidencia, y ha hablado de las teorías keynesianas de esas que ha hablado usted. Pero bueno, eso pudiese ser a mediano o largo plazo la solución en los Estados Unidos. Pero ¿cuál sería la solución en la República Dominicana? Porque la verdad es que
nosotros meternos en esa frecuencia, el dólar se va a disparar, yo no sé hasta dónde, y evidentemente no todos los países tienen se le da el mismo remedio. ¿De qué es de lo que se trata aquí? ¿Qué podemos hacer como para poder enfrentar todo esto? Bueno, la política anticíclica norteamericana de estímulo, de déficit presupuestal y reducción de los controles monetarios, tiene a todos los economistas, o la gran mayoría de economistas, conscientes de qué es lo que hay que hacer de inmediato. Pero eso va a tener unas consecuencias que no se sabe cuándo se van a sentir en términos de inflación y de evaluación del dólar norteamericano. Claro. No ha ocurrido todavía, nadie sabe cuándo va a ocurrir y nadie sabe cómo van a poder recoger el dinero que ahora mismo se está emitiendo y hasta cuándo, digamos, los chinos van a seguir aceptando los pagarés del Tesoro norteamericano, que ya han llegado a unas cifras extraordinarias. Ahora bien, esa política anticíclica de estímulo de la demanda con déficits fiscales, etcétera, la está haciendo los Estados Unidos, la está haciendo la Comunidad Económica Europea, aunque de una forma muy moderada, Alemania menos todavía, la está haciendo Brasil en pequeña cantidad, Chile lo puede hacer por lo que dije que tenían esas reservas, pero los países del Caribe y de Centroamérica, economías pequeñas, totalmente abiertas, con monedas que fluctúan según la oferta y la demanda, si se ponen a hacer políticas de ese tipo, de grandes déficits presupuestales, aunque digan que están siguiendo y poniéndose en la moda lo que están haciendo los países ricos, los que piensan en eso no se dan cuenta que lo que están realmente abocando es por una devaluación de la moneda, porque cualquier política de ese tipo conduce a una devaluación de la moneda necesariamente, porque este es un país con reservas muy reducidas, totalmente abierto, ¿no? Claro. Así que no podemos hacer eso. Eso lo pueden hacer los países cuyos pagarés lo acepta el resto del mundo, como son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y países con altas reservas. Rusia lo está haciendo, porque tiene una cantidad de reservas extraordinarias, porque es un productor de gas y de petróleo. Pero la República Dominicana no lo puede hacer, ni lo puede hacer ningún país del Caribe, ni ningún país de Centroamérica. Hemos visto que para el 2009, doctor, se ha previsto, digámoslo así, que el crecimiento promedio en toda América Latina será de un 2 o un 3%. Así es. ¿Le convendría a países como los nuestros tomar el riesgo de crecer más de ahí? Crecer con estabilidad al 3% es mucho más conveniente que crecer más con alta inestabilidad, así con una tasa de inflación muy fuerte y con grandes devaluaciones, porque inmediatamente genera desconfianza, los inversionistas crean problemas políticos tremendos para los gobiernos, porque los pobres son los más afectados por la inflación. Claro. Así que no conviene. No conviene eso. Y el hecho de que la República Dominicana crezca, como se proyecta según las estadísticas oficiales, un 3% en el 2009, realmente significa que como los sectores que en los últimos 10 o 15 años están creciendo mucho siempre han sido los servicios telefónicos y la banca, si usted quita esos sectores, ese 3% para el resto de los sectores se convierte en cero crecimiento, es decir, la agricultura, la industria. Entonces hay que esperar cero crecimiento para esos sectores, excepto aquello del comercio. El comercio puede ser que baje también, y eso implica también mayor desempleo, así que hay que estar conscientes de que no por culpa nuestra, ni del gobierno, ni debe la oposición culpar al gobierno por eso, pero por un contagio que nos llega a través de menos ingresos de divisas, el país se va a ver afectado. Entonces quienes han previsto su realidad de manera correcta son los países más poderosos, que han dicho que probablemente su crecimiento económico este año sea negativo. Pues sí, lo es. Es así, ¿verdad? Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Japón, China va a mantener su crecimiento, pero aún se habla de que hay gente muy preocupada de que el incremento del desempleo en China de los últimos meses puede provocar inestabilidad política, además de ser a pesar de ser un régimen, digamos, dictatorial. Claro, ¿no? que sí. Se prevé que ahí puede haber problemas. Sin embargo, doctor, han habido algunas señales de aliento. Tenemos un petróleo a menos de $40 el barril. Ha habido una disminución en cuanto al precio de los alimentos en el mundo. Esa es la realidad. Correcto. ¿Esto no pudiese contribuir como a motorizar o agilizar lo que son
nada a los aparatos productivos en el mundo, o a nosotros en particular. A nosotros nos beneficia muchísimo la disminución del precio del petróleo, no solamente en términos de que no gastamos tantas divisas, sino que el presupuesto nacional dedica menos recursos a subsidiar la electricidad, claro, y baja el precio de la gasolina a los consumidores y reduce el costo de la vida y los costos industriales también. Lo de la comida también ayuda a disminuir el costo de la vida. Teníamos una inflación al 10% a septiembre y terminamos nada más con 4% por el derrumbe de los precios del petróleo. claro. La reducción en las tasas de interés internacionales nos beneficia en gran parte en pagar menos de deuda externa, porque mucha de la deuda está ligada a tasas flotantes. Así que todo eso nos beneficia. Ahora, simultáneamente con todo eso, vamos a tener menos ingresos de divisas. Claro, la remesa. Había mucho mayor pesimismo en cuanto al turismo, porque en octubre bajó un 10% con relación al octubre de 2007, pero ya en noviembre bajó un 2% y tengo entendido que en diciembre más o menos quedó igual que diciembre del año anterior. Pero nadie está dispuesto a predecir si una vez termina la temporada alta en febrero cómo van a ser las cosas, pero en el mejor de los casos van a ser las mismas divisas que en el 2008. El sector turismo. Remesa hay reducción, sobre todo de las remesas viniendo de Europa, donde hay una España con una situación económica muy calamitosa, y hay excepciones. El precio del cacao está a su nivel más alto en 25 años, se cerró la planta de níquel, los pedidos de las tiendas norteamericanas de ropa han disminuido tremendamente y continúan los despidos en nuestras zonas francas. Entonces, ante la crisis bancaria, es muy difícil para un inversionista extranjero que quiera dedicarse aquí a un negocio, digamos, de bienes raíces, turístico, lo que sea, conseguir préstamo bancario para traer ese dinero aquí para invertir. Entonces, la inversión directa extranjera también se está disminuyendo. Pero nosotros tenemos un problema muy serio, porque el déficit de la cuenta corriente, de la balanza de pago, en el 2008 fue de 9.6, este año se prevé que va a andar por el 6%. Sí, se va a reducir. Entonces, ¿cómo vamos a nutrir esto? Porque también las importaciones van a bajar. Definitivamente. Al crecer menos la economía, las importaciones bajan. Menos petróleo, menos importaciones, menor tasa de interés en la deuda. Eso es un efecto positivo. Entonces, turismo sin cambio, menos remesa y menos inversión directa extranjera. Entonces, la diferencia, ¿con qué se puede compensar? Con financiamientos internacionales, pero hoy en día ningún banco privado está haciendo préstamos de importancia. Entonces hay que acudir solamente a la única fuente disponible, son los organismos multilaterales. Pero gracias a Dios el BID nos va a dar $500 millones para que la banca privada sustituya con sus recursos las líneas de crédito que le cortaron sus corresponsales, los Wachovia y todos esos otros bancos. Y hay otro dinero por ahí porque la comunidad internacional está consciente de que los países de la periferia, porque ahora también se ha puesto de moda Prevish otra vez, además de Keynes, los países de la periferia tenemos que contribuir con una situación de no cero crecimiento, sino de algún crecimiento para ayudar a la demanda mundial para enfrentar la situación de la recesión, ¿no? Entonces, tenemos que acudir también en el caso bilateral a organismos de gobierno que todavía estén dispuestos a seguir financiando sus exportaciones. El Eximbanco de Estados Unidos, Brasil en estos gobiernos de Fernández ha sido el más activo prestando a empresas brasileñas para proyectos. Pero la situación, es decir, lo que tenemos los dedos cruzados es que continúe la reducción en el precio del petróleo para que de alguna forma la balanza de pagos cuadre, a pesar de la menor inversión directa extranjera y a pesar de la gran dificultad de obtener préstamos. Por ejemplo, aquí el sector privado iba a comprar las estaciones de gasolina de la Shell y no pudo obtener financiamiento para eso porque al secarse los bancos, pues no hay dinero para eso. Un proyecto que puede hacer la gran diferencia es, y ya eso lo mencionó el gobierno en la carta de intención al Fondo Monetario la semana pasada, es que si se inicia el proyecto de la mina de oro de la Barrick, su gasto de construcción equivale al 2% del Producto Nacional Bruto, es la inversión más grande del país, pero no se sabe cuándo va a comenzar. ¿$1.000 millones? Sí, porque no se ha puesto de acuerdo la empresa y el gobierno
en cuanto al régimen tributario. Tengo entendido que están pidiendo opiniones a terceros grupos sobre eso. Pero eso podría ser la gran diferencia. Por cierto, el presidente de la BARIC es el activo presidente de la Falcon Bridge, así que tiene experiencia en Santo Domingo. Claro, y de cómo se manejan las cosas en Exactamente, este país. sí. Que muchas veces, sobre todo en un país en donde más reina el criterio de un sector que nadie sabe de dónde acumuló la riqueza, que el de los propios empresarios. Sí. Esa es la realidad. Ahora, usted ha hablado y ha tocado de manera muy agilada, pero volviendo a ese punto, yo creo que todo esto implica que aunque el gobierno ha dicho que el nuevo presupuesto es menos deficitario que el del 2008 y que en la carta de intención dice que el déficit de cuenta corriente se va a cubrir con mayor inversión y con financiamientos internacionales, que estaba financiado ya, yo creo que la realidad internacional va a mostrar que ese optimismo ha estado en exceso, ¿no? Yo creo que hay que revisar esas estimaciones presupuestales, quitar esos proyectos grandes de inversión y de préstamos que van a llegar y revisar la balanza de pagos, porque también hubo errores no, porque en ese sentido no son errores. Se calculó para fines de balanza de pago y presupuesto el petróleo a 70. Uno lo revisa ahora a 38 y hay mejorías sustanciales. Totalmente. En ambos. Bueno, pero es que ese fue el precio promedio que puso el claro, así que en el momento fue un estimado correcto, pero sí, lo que estoy diciendo es que hay que continuamente revisar el presupuesto y la provisión de balanza de pago ante todos estos cambios internacionales que están teniendo lugar. Ahora, la parte que tiene que ver con las recaudaciones, porque ese es otro aspecto que tenemos que analizar. Vemos que evidentemente lo que es, por ejemplo, las recaudaciones por concepto del ITEVI han disminuido considerablemente. Desde septiembre para acá, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se ha recaudado menos que lo presupuestado. Es así, ¿verdad? Sí, porque ese es el efecto de la recesión. Claro, y además las compras se disminuyen, en fin. Sí. ¿Cómo afectaría esto? Bueno, el presupuesto del 2009 tiene una estimación razonable de ingresos. En cuanto a las recaudaciones, sí, no se fue por arriba, precisamente por esta situación. También Juan Hernández tiene ahí su nuevo proyecto de colocar todos estos aparatos. Sí, donde él va a duplicar las recaudaciones. Eso pero está por ver si el mes de enero va a estar por encima o por debajo de lo presupuestado. Pero también lo que ya en el presupuesto, lo que se iba a recibir de Petrocaribe es mucho menos de lo que aparece en el presupuesto, porque estaba calculando $70 el barril. Claro. Y a 38 lo que le da el financiamiento se reduce, ¿no? Aunque mejora muchísimo, por otro lado, la balanza de pagos y los gastos del gobierno, los subsidios disminuyen. Es decir, bien podría ser, si el petróleo se queda, digamos, a 35 y se cobra un 70% de lo que se factura por electricidad, y si se reduce los subsidios a los barrios pobres para utilizarlo vía tarjetas y no por zonas geográficas, pues están metiendo industrias fuertes en esa zona ahí para aprovecharse de que no cosa que uno no entiende, gente que puede pagar la luz. Sí, se mudan ahí porque es gratis. Dejan que se las roben, esas cosas. No, pero industrias se mudan ahí porque ahí no se cobra. Sí. Ahora, pero las autoridades también saben que se mudaron en esas zonas y no pasa nada. Sí. Ahora, en cuanto al presupuesto, don Bernardo, cuando uno hace una especie como de descomposición del presupuesto, uno se encuentra que alrededor de 100.000 millones de pesos van dirigidos al subsidio de la electricidad y al pago de la deuda. Sí, eso es correcto. Pero eso es grave. Es grave. Ahora, con petróleo a 35, 40, el subsidio se reduce. Yo lo que estaba tratando de enfatizar es que si se mantiene el petróleo barato y se cobra un 70% de lo facturado y en el PRA se sustituye el criterio geográfico por la tarjeta de solidaridad, bien puede ser que no se requiera seguir subsidiando y se elimina esa partida. Eso es verdad. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el doctor Bernardo Vega.
Bueno, hemos estado viendo prácticamente haciendo un diagnóstico de cuál es la situación. Ahora, ¿cuáles serían las medidas? Porque la verdad es que, por ejemplo, el presidente Fernández ha convocado a un diálogo el 28 de este mes, en donde se dice que el principal tema será el económico. Sin embargo, ya se conoció el presupuesto. Ya se va a firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. No sé hasta dónde se pudiese manejar el tema económico cuando ya se conoció el presupuesto. Nosotros en la Fundación sostenemos la tesis de que el tema fundamental de esa agenda es el institucional, más que el económico, honestamente hablando. De todos modos, ¿cuáles serían entonces los correctivos que pudiésemos plantearnos? Si el gobierno ya ha dicho que el déficit presupuestal será menor en el 2009 que en el 2008, si ha dicho al Fondo Monetario que el déficit en cuenta corriente de balance de pago se va a cubrir con inversiones y con endeudamientos, y que entonces la pregunta es ¿dónde está la crisis? Pero se han identificado los fondos respecto a lo que tiene que ver con el endeudamiento. No, lo que se envió al Congreso ni siquiera identificaba qué institución iba a prestar, porque es que no se han encontrado. Entonces yo creo que sí, hay un gran dilema para el gobierno, porque si uno cree lo que dice el gobierno, entonces el déficit fiscal es muy reducido y el presupuesto y el déficit de balance de pago está cuadrado. Entonces en una crisis, en una cumbre, no habría por qué pedirle a la sociedad civil, a los partidos de oposición, a los que hacen opinión pública, que apoyen al gobierno para enfrentar la crisis. Claro. Pero la realidad es que está sobreestimado los ingresos en divisas en el presupuesto y en la balanza de pagos. Aunque el petróleo sigue bajando. Y que la crisis nos está afectando. Y que el petróleo sigue bajando. Sí, eso es verdad. Entonces, yo no creo que en esa reunión se va a pedir a la población que apoye medidas de austeridad o nuevos impuestos o restricciones a las importaciones. No veo nada de eso como parte de la agenda, porque se le hace muy difícil al gobierno plantearlo ahora cuando está tan fresco en el medio de todo el mundo, que el gobierno ha dicho, bueno, primero dijo que estábamos blindados y luego dijo que que estamos cuadrados. Habría que esperar a ver si los numeritos muestran que los ingresos fiscales no se están cumpliendo, que no han aparecido esos financiamientos internacionales, que las reservas monetarias están bajando, para entonces actuar. Claro. Entonces tal vez esa cumbre se va a concentrar en no los asuntos coyunturales, sino en los estructurales. Definitivamente que sí. Pienso yo. Definitivamente que sí. Ahora. Y lo de la crisis sería la excusa para la cumbre. Claro que sí, definitivamente que sí. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Ahora hay otra crisis. La que tiene que ver con el gasto. No, la crisis moral. No, definitivamente. Eso sí es una gran crisis. Aquí es autoinfligida, esa no vino de fuera. No. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema en quienes vivimos aquí. Y muchos de ellos, de los cuales están administrando instituciones. Hay un problema. O sea, ese caso de la lotería, eso fue injustificable y definitivamente que eso no deja de ser un escándalo total. Y vemos cómo eso se justifica. Es una cosa increíble. Es que la población ha perdido confianza en el gobierno y en los partidos de oposición, ve con mucha ironía lo que hace el gobierno y lo que dicen los partidos de oposición. ¿Y no será que los partidos han dejado de ser instituciones de servicio? Bueno, se han desprestigiado. Claro. Y se han convertido en unos mecanismos para ascenso social y robar. Eso está claro. Y se han convertido en verdaderas empresas, ¿no? Productivas. Los pequeños pueblos del país, todo el mundo quiere incorporarse a la política porque esa es la forma de ganar dinero rápidamente. Por eso usted ve la cantidad de gente en la nómina pública porque por ahí que quieren echar para adelante. Ahora, usted es historiador y aquí algo tiene que estar fallando. Por ejemplo, usted se encuentra, hablábamos ahorita de Juan Hernández. Sí. Juan Hernández nos tiene controlado a todos. Es decir, que desde el Estado cuenta con una serie de herramientas y de mecanismos para someter al control a sus ciudadanos. Ahora, no hay forma de quien controle el Estado. Bueno, lo que no hay es Juan Hernández controlando el gasto. Ahí es que voy. Sí. ¿Y qué se puede hacer? Un criterio de qué es
lo importante en el gasto. Por ejemplo, a mí me preocupó mucho verlo en estos días en un programa de Uchi Lora con el presidente de la República, que el presidente, al cuantificar los grandes ahorros que provoca una reducción de los precios del petróleo, dijo, creo que utilizó la cifra, $600 millones. Eso es otro metro. ¿Cuál es el mensaje? Que la prioridad es construir otro metro con los ahorros de petróleo y no con financiamiento. No con financiamiento. En tal caso sería, porque se hablan de que... pero no utilizar esos recursos a educación, salud, claro, lo que sea, ¿no? Y estamos desaprovechando la oportunidad, por ejemplo, como la que está viviendo Costa Rica, que se ha convertido en el mayor exportador de conocimiento. Es el número 3 en el mundo. El 20% de las exportaciones de tecnología de Costa Rica van a China continental. Eso es increíble. Bueno, por eso están negociando un acuerdo de libre comercio y por eso reconocieron ese país. No, y por eso rompieron con Taiwán, sí, y firmaron con China. Pero a cambio de conseguir... A cambio de... $150 millones en compra de bonos del Tesoro costarricense. No, y de garantizar un mercado. Sí, pero también el dinero. Claro. Si aquí nos dan $250 millones y lo aplicamos para reducir la deuda del gobierno con el Banco Central, el Código Fiscal ya deja de ser un problema importante. Ahora, ¿cuál crisis terminará siendo más profunda? ¿La del 29 o la que estamos viviendo? No, la del 29 es irrepetible. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? Bueno, primero la del 29 duró prácticamente hasta Pearl Harbor. Sí, sobre todo hasta el 34. Mucho. Y no se supieron tomar las medidas que había que tomar, ¿no? En la República Dominicana, en el año 30, los gastos del presupuesto fueron 50% menos que el 29. Para darte una idea. Sí, pero por eso se cayó el gobierno de Horacio Vázquez. Cuando Trujillo da el golpe de Estado y hace unas elecciones fraudulentas, el Congreso era de Horacio Vázquez, sí, pero llevaban 5 meses sin cobrar sueldo. Y dijeron, bueno, aquí está el dinero del sueldo, pero apruébenme, que cumplan su mandato constitucional y digan que estas elecciones fueron correctas. Y levantaron la mano y legalizaron las elecciones. Claro. Ahora, usted es historiador, es decir, que usted no solamente tiene la visión del economista. La verdad que en el caso suyo es interesante cómo usted aplica sus teorías y lo que son sus presagios en economía, porque la realidad es que el futuro no existe. Sin embargo, hay quienes sostienen la tesis de que el presente es una representación del pasado. No sé si desde el punto de vista de su visión histórica es correcta. Pero en el año 1929 yo leí un artículo suyo magistral. Esa crisis se llevó de encuentro, hubieron 7 golpes de Estado en América Latina. Militares, sí. ¿Y qué posibilidad de que obviamente ya los golpes se dan a través de las elecciones? Bueno, pero esa fue la forma de la inestabilidad política en el año 30. Pero cuando viene la segunda repercusión económica negativa, que es la década perdida de los años 80. Correcto. Entre el año 81 y 86 tuvieron lugar 15 elecciones en Latinoamericana y todas las ganó el partido de oposición. Sí. Yo hablé con Balaguer en el 85, creo que fue. Y usted va a ser el próximo presidente. ¿Y por qué? Porque nadie puede explicar en América Latina que esta crisis no es causada por el gobierno. Y le fui dando datos. Y el único caso en el mundo donde va a seguir ganando el gobierno va a ser en Israel, porque en Israel la política externa es el factor más importante, no la economía. Y así fue. Es decir, aquí vamos a ver en América Latina gobiernos perdiendo elecciones por la situación económica. Y ya lo comenzamos a ver, por ejemplo, en El Salvador. Sí, las encuestas indican que va a ganar el Facundo Martí. Sí, señor. Y en Chile las encuestas indican eso es increíble, que los conservadores que hace 50 años no ganan unas elecciones no me acuerdo ni quién fue, pues ahora están adelante en las encuestas. Un millonario que se ha hecho millonario él mismo, que se opuso a la dictadura de Pinochet y que maneja su propio helicóptero. Esos son los nuevos presidentes.
Todos aquellos que llegan vendiendo la ilusión en medio de nada, de situaciones como la que estamos viviendo. Sí, porque no pueden explicar lo que está pasando. No sé, es interesante qué va a pasar en Alemania, que es a nivel europeo de la es ahora en julio, ¿no? Creo que en diciembre. En diciembre. O julio, no me acuerdo. Pero es la única elección importante en Europa. Y el caso de Obama. Obama subió después de septiembre. Sí, la crisis financiera. Eso se llevó todo. Irak ya dejó de tener, entonces fue la crisis económica. Ahora, usted fue gobernador del Banco Central en el año en la década perdida. Y yo recuerdo que yo leí un libro que se llama Los ajustes de una economía en crisis. Sí. En donde el libro recogía nada de por qué fue que se recurrió al fondo, se había agotado la capacidad de endeudamiento, en fin. ¿Se está agotando la capacidad de endeudamiento en la República Dominicana? Vamos a ver de otra manera. Ahora mismo la banca privada no quiere prestar, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, y mucho menos a los países de la periferia. Ahí viene la Altagracia. Entonces, entonces la capacidad nuestra está limitada por quién nos puede seguir prestando. Ahí están los organismos internacionales y algunas agencias promotoras de exportaciones. Y ojalá que no se aparezcan otros ONLANs que en un acto de separación caigamos en ese tipo de error, ¿no? Sí, pero yo pienso que situaciones de ese tipo no me parece que se vuelvan a repetir. Bueno, pero puede venir un individuo con un proyecto, mire, yo le monto este proyecto y usted me firma los pagareces y lo descuenta en el mercado y entonces le entrega el proyecto y vamos a un elefante blanco que el gobierno final tiene que administrar. Estoy pensando en el tren o algo así. Porque están llamando concesiones a cosas que no son concesiones. Claro que no, a cosas que